our video conference. So be ready, be ready if you have any question. If you have any question about this topic, so let's do it. Because we are in a situation that every grammatical part is really important for your development in this English course. Estamos en un punto que cada aspecto gramatical que ustedes van a observar aquí es algo de suma importancia para su crecimiento y mejora del idioma inglés. Créalo que es así. Créalo. So that's what I want you. So we're gonna work with a little review about this to give you the information. About this part. So in this case, run. Wording unit number 6. Remember to work, guys. Remember to work this unit. Remember to work this unit. The forum, recuerde trabajar el foro con tiempo, the forum, the activities with time. Don't put off till tomorrow what you could do today. No den para mañana lo que puedan hacer hoy. Remember, guys, you should work. Deben de trabajar a tiempo. Deben de trabajar a tiempo this part. So let's wait one more minute. Vamos a esperar un minuto más. One more minute to see if anyone can connect. Okay, let's begin, guys. So let's begin. It's time. Remember, we are focused in this case about the grammar. I'm going to give you a review, another review about these grammar gerunds and infinitives. Because my objective of this course or of this part of the grammar is you understand effectively how to use that. That's my objective. Mi objetivo es que ustedes puedan entender esta parte. Entenderla one more time. A little review. Look, and we're going to make some exercises. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Welcome, Francis, for coming here. And in this case, we've got here gerunds and infinitives. Remember, guys, we've got three kinds of verbs. Recuerden que tenemos tres tipos de verbos. Alexi, Fatima, Fjord, Francis, JR, Juan Carlos. Look, gerunds and infinitives come from verb forms but function as nouns in a sentence, often as direct objects. We have here two kinds of verbs or two kinds of statements. Tenemos aquí dos clases de oraciones. Recuerden que eso no importa que ya le explique eso en español. No, eso no importa, eso es parte del proceso. Miren, gerund. El gerundio en inglés se forma utilizando el ing. Ese es el gerundio. En
En este caso, tenemos tres grupos de verbos. El primer grupo de verbos, que es este que está aquí, que lo vamos a ver en un momento, son aquellos verbos que cuando se utilizan, el verbo que sigue tiene que utilizarse en gerundio. Aquí tenemos el grupo de los infinitivos. Una vez que yo trabajo con este verbo, que yo lo utilizo, el verbo que sigue debe de ser en infinitivo. Y estos verbos que están aquí son, como yo les he denominado, como los híbridos. O sea, pueden utilizarse después que usted lo utilice, el verbo que sigue puede ser tanto en gerundio como en infinitivo. Miren aquí, she enjoys painting. Painting. Exacto, she enjoys painting. Ella disfruta pintar. Para que no se me confundan, ahí no dice ella disfruta pintando. No. En este caso, porque si usted dice ella disfruta pintando, ustedes están utilizando la oración como un presente continuo. Y para que la oración sea en presente continuo, Le puse el handfree, a ver debe. si escucho. Ok, hold on. Un momentito. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me pueden escuchar? Hello, ¿me escuchan? Hold on. ¿Me escuchan ahora, verdad? Sí, ahora sí. Okay, that's right. Okay, so in this case, oh, sorry, pay attention. She enjoys painting. No se traduce, ella disfruta pintando, no, porque para hacer un presente continuo o obtener ese tipo de traducción se necesita el verbo to be. Cuando yo utilizo el verbo to be, lo vamos a ver en un momentito, más el gerundio, el presente continuo del verbo, ya esa es otra estructura. Pero aquí ustedes no ven. Miren aquí. Aquí tenemos, remember, there are two other ing forms. Aquí tenemos otras formas de utilizar el gerundio. Aquí, miren, present participle, ese es el mismo presente continuo. She is painting. Ella está pintando. Aquí sí se puede traducir como un presente continuo. Ella está pintando. ¿Y por qué, teacher? Oh, porque aquí tenemos el pronombre, tenemos la conjugación del verbo to be, que es is para she, y el presente continuo del verbo. Ponle línea de she's painting. But if you compare the two statements, si comparan las dos oraciones, miren, she's painting, she enjoys painting. Aquí ustedes pueden observar que no está el verbo to be, mire, para she. Ahí no está el is por parte. Entonces, como no está el verbo to be, esto es una oración donde solamente se aplica el gerundio al verbo. Aquí no. Miren aquí, the trip was relaxing. Participial adjective. Aquí esto es un pasado continuo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el pasado del verbo to be, que eso lo vimos en la unidad pasada. The cars and driving. Unit number 4, en la unidad 4. Cars and driving. The trip was relaxing. El viaje fue relajante. O sea, es un participio, un adjetivo participio que se llama un pasado progresivo. Was relaxing. Pero aquí, o sea, esas son las otras dos formas, que es lo que denota aquí, para que ustedes entiendan bien, donde se utiliza el gerundio, el ing, en presente continuo y en pasado continuo. Y en esta forma que es el gerundio, pero tiene otra connotación. She enjoys painting, ella disfruta pintar. Lo que pasa es que el verbo enjoy, según este listado, mira, aquí dice, use a gerund after the following verbs. Usa un gerundio después de los siguientes verbos y expresiones. Avoid, discuss, dislike, don't mind, enjoy, feel like, practice, quit, and suggest. O sea, después que usted haga una oración, después de estos verbos, el verbo que sigue va a estar en gerundio. Yo les dije a ustedes antes de ayer que deben escribir, eso está en la guía de estudio, de aquí donde ustedes lo pueden descargar, pero ustedes deben de, en una mascota, quizás no lo han hecho, el que lo hizo o la hizo, felicidades, pero el que no lo ha hecho, por favor, háganlo. Clasifiquen esos tres grupos,
Estos verbos se utilizan con el gerundio. Estos verbos se utilizan con el infinitivo. Estos verbos se utilizan con ambos, gerundios e infinitivos. Entonces, change your state. Avoid. Después de avoid, ya usted sabe que va el verbo en gerundio. Por eso, a ustedes les trabajé con ejemplos. Miren, voy a trabajar con ustedes otro ejemplo. Mire, avoid, para ser más preciso. Mire, avoid, que es evitar. Yo lo digo así. I avoid drinking soda. Yo evito beber refrescos. Mírenlo ahí. I avoid drinking soda. Yo evito beber refrescos. Pero mira lo que pasa. Después de avoid, que es evitar, por eso que es importante aprenderse esos verbos. Se lo dije el lunes y se los rectifico hoy para que su nivel de inglés aumente, y se lo envíe un audio también. I avoid drinking soda. After avoid, después de avoid, el verbo tiene que ir en gerundio. I cannot say this. Yo no puedo decir esto ni escribir que I avoid to drink. No, porque me está diciendo ahí la gramática que después de avoid yo debo de poner es gerundio. Gerundio es ustedes poner, mire, es drink, el verbo drink, gerundio es esto, mire, ing. Esa es la forma del gerundio, and the end. Mire aquí, drink. In this case, I avoid drinking soda. So that's really important for all of you to that. So we have here a group of verbs. We have here a list of verbs for you to use after that gerunds. Por eso es que tenemos este listado de verbos para que ustedes lo utilicen. Al utilizarlos, el verbo que sigue tiene que ir en gerundio. Miren aquí, infinitive. Lo que dije ayer. ¿Cuáles son los verbos infinitivos y cuáles son los verbos de la forma base? Yo solo estoy repitiendo esto porque eso se tiende a olvidar. Miren, to eat. Esta forma es lo que le llamamos infinitivo, to eat. Infinitivo es cuando el verbo tiene la conjugación, es cuando el verbo tiene la condición de que no está conjugado. Comer, eso está en infinitivo. Ahora, si yo le digo a ustedes, conjúguenme por favor el verbo comer, yo como, tú comes, él come, ya ahí el verbo está siendo conjugado. Mientras tanto, cuando tiene la partícula to eat, es infinitivo. Ahora, cuando ustedes escuchen o lean de la forma base del verbo, es cuando el verbo no tiene la partícula to, está así solamente eat. Teacher, ¿y qué significa entonces to eat y eat? The same thing, significan lo mismo, comer y comer. Lo que pasa es que tienen dos acciones o tienen dos condiciones. Infinitivo, porque tiene el to, eat, forma base, porque no tiene el to. As sure as X is X, así como es. Entonces, look here. He wants to paint the kitchen yellow. Él quiere pintar la cocina de amarillo. Oiga esto, Alexis, Fátima, Fior, Francis, Juana, Judith, and Juan Carlos. Ven aquí. He wants to paint the kitchen yellow. But what happened here? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos el verbo want, que le ponemos la S porque estamos hablando de la tercera persona. Todos los verbos que se van a conjugar en la tercera persona deben llevar la S. Ahora, después de want, ¿qué va? El verbo en infinitivo. Ustedes ven aquí, después de enjoy, ¿cómo está el verbo? En gerundio. Aquí, después de want, ¿cómo está el verbo pintar? En infinitivo. ¿Pero por qué? Porque según aquí este listado de grupo, me lo estaba buscando. Avoid, disgust, dislike, don't mind, enjoy. Mírenlo aquí. Enjoy. Enjoy. Después que yo utilizo ese verbo enjoy, el verbo que sigue tiene que ser en gerundio. Mírenlo aquí, painted. Ahora, wants. Después que yo utilizo want, el verbo tiene que ir en infinitivo. Déjame ver si es verdad. Si wants pertenece al grupo. Agree, be sure, choose, decide, suspect, hold, learn, need, plan, sin, want. Míralo aquí, want. Pertenece al grupo que cuando yo voy a utilizar otro verbo, tiene que ser infinitivo. Y miren aquí, other verbs and expressions can be followed by either a gerund or infinitive. Estos verbos que están aquí pueden ser tanto utilizados con gerundios e infinitivos. Begin,
can't stand, continue, hate, like, love, prefer, start. Look, an example. Vamos a utilizar aquí el verbo hate, miren, el verbo hate, que es odiar. Miren aquí. She hates getting up early. Ven aquí. She hates getting up early. She hates to get up early. Miren esto. Aquí tenemos, miren, begin, can't stand, continue, hate, like, love, prefer, start. Begin, iniciar o comenzar. Can't stand, eso es aborrecer, como no gustarle, aborrecer. Continue, continuar. Hate, odiar. Like, gustar. Love, amar. Preferred es preferir. Start, iniciar o comenzar también. ¿Qué pasa? Estos verbos yo puedo utilizar tanto con el gerundio como el infinitivo. Miren aquí el ejemplo que voy a compartir con ustedes en estos momentos. Miren, she hates getting up early. Ella odia levantarse temprano. Aquí tenemos con el ing getting up, pero también lo podemos utilizar she gets to get up early. Ella odia levantarse temprano. Two forms, las dos formas se pueden utilizar con el verbo hate. Gerundio o el infinitivo. Lo que pasa es, señores, que la mayoría de las personas, en estos casos, utilizan mucho she hates to get up early. Perfecto, pero no utilizan esto, y esta es otra forma. El americano utiliza mucho esta forma con el gerundio. She hates getting up early. Lo utiliza mucho. Entonces es importante que ustedes aprendan esa regla. Recuerden escribir eso listado. Juana, hágalo, por favor. Alexia, hágalo. Fátima, Fiore. MT Bruno, JR, hágalo, Judith. Copien esos verbos y póngalo, por ejemplo, este es el grupo de lo que utilizan en el gerundio. Este es el grupo en infinitivo. Este es el grupo con ambos. ¿Para qué? Para que se lo vayan aprendiendo. ¿Qué tenemos aquí? Miren, here says, aquí dice complete the suggestion for ways to make new friends using the verbs plus gerund or infinitive direct objects. En este caso, vamos a ver esto primero. Déjenme enseñarles esto, que es muy importante. Porque más adelante, esperando, yo le voy a hacer un pequeño test. Prepárense que el test de la última unidad va a llevar mucho estos ejercicios. Vamos, aquí me levanto la mano, por favor. Let's see. Someone rose his or her hands. Okay, let's see. Exactamente. No, esta, Fiore, en español, en este caso, permítame decirle que Fiore me hizo una pregunta. El gerundio, en este caso, que es esto, el ing es cuando un verbo termina en ando y endo. Miren aquí, déjenme yo escribirle eso para que quitarle cualquier tipo de confusión, y una excelente pregunta me acabo de hacer Wendy. Miren, recuerden que tenemos presente continuo. Presente continuo. El presente continuo se forma, miren, con el verbo to be más, pronombre, para responder esa pregunta a Fiore, y todos ustedes también tienen que estar atentos. Miren, pronombre más, lo voy a poner todo en español. Miren, pronombre más verbo to be más gerundio del verbo. Siguiendo esa formulita, miren lo que yo voy a hacer. Como el pronombre I, ¿cuál es la conjugación del verbo to be para I? An. El gerundio, vamos a ver, por ejemplo, el verbo drink. Yo pongo el ing, drinking water. I am drinking water. Yo estoy bebiendo agua.
Ahí, Fior, en este caso, este es el verbo ing, perdón, la terminación ing que significa ando yendo. Esta terminación o esta condición del verbo hace que se efectúe una acción en el mismo momento. I am drinking water. Yo estoy bebiendo agua. Es ahora mismo que yo estoy bebiendo agua. Ahora, miren aquí. Ese es el presente continuo, ¿verdad? Yo lo voy a explicar ahora una vez más. Presente continuo. Cuando hablamos del pasado continuo, esas son las tres formas donde ustedes van a ver el ing. Es pronombre más was o were, que es el pasado del verbo to be, plus el gerundio del verbo. Por ejemplo, miren aquí, I was. Yo pongo was porque estamos hablando de I, working. Yo estaba trabajando. Ustedes ven, voy a ponerle aquí, yo estaba trabajando. Aquí tenemos el pasado continuo. Eso yo lo voy a poner en grande ahora, para que ustedes lo puedan ver. Pasado continuo. ¿Qué pasa? Que entonces tenemos esto. I was working. Ahora, lo que estamos viendo es gerunds, que así es que se llama esa gramática. Que eso no tiene que ver ni con el presente continuo, ni tiene que ver con el pasado continuo. Es que, por ejemplo, she enjoys, según el grupo de los verbos que se utilizan después un gerundio, este es enjoy el primero. Mire, she enjoys working, ella disfruta el trabajo. Aquí este no es un presente continuo, es un gerundio. Mire el presente continuo, pronombre, el verbo to be, el gerundio del verbo. Mírenlo aquí, el pronombre I, la conjugación del verbo to be para el pronombre I, el gerundio del verbo, que es el ing, ando, yendo, I am drinking water. Pasado continuo, el pronombre, mire I, was o were, en este caso es was porque estamos hablando de I. El gerundio del verbo, lo mismo, working. Aquí el gerundio es solamente gerundio. Por eso hay un sinnúmero de verbos que hay que utilizarlo. El verbo que sigue tiene que ser gerundio, que es el ing. She enjoys working, ella disfruta trabajar. Ahí no se traduce, ella disfruta trabajando, no, porque esta es otra estructura. Se traduce como si fuera un infinitivo, ella disfruta trabajar. Ahora bien, el hado y el ido, fior, que es también usted lo que me está diciendo, eso es el presente perfecto. Por ejemplo, eat significa comer, ate, comí, eaten, comido. Esa tercera forma del verbo, que es el pasado participio, es el que se traduce como el hado y el ido. Mire, comido, comido. La tercera forma del verbo, drunk, bebido. La tercera forma del verbo, que es un verbo regular, que es el mismo, work, trabajado. Entonces, ¿qué pasa, Fior, con esto? Y para todos los demás, aprovechando. La condición del verbo que termina en ado y ido es la tercera forma del verbo. Eat significa comer. Ate, comí, eaten, comido. De ahí, de esa tercera forma, es que se estructura el presente perfecto, que fue la primera parte gramatical que vimos en esta unidad. Entonces, son cosas que, como les digo, esto hay que dedicarle tiempo, señores. No es que ustedes van a durar 2 o 3 horas, pero es importante que ustedes saquen tiempo para repasar esto. No es que ustedes vieron esto hoy y ya, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. No, eso hay que repasarlos, porque mientras más usted repasa esto, lo que es la parte gramatical le va a ayudar mucho. Y por último esto, miren, para no abrumarle mucho con tantas cosas. Otra vez, ustedes tienen que aprenderse este listado que está aquí. Yo les invito a cada uno de ustedes, Alexi, Fátima, Fjord, Francis, Juana, Judith, yo les invito a cada uno de ustedes, y como yo les dije también en el audio, a que ustedes hagan esto. ¿Qué van a hacer? Ustedes observan esto. Esto está también en la guía de estudio de la unidad
que ustedes le pueden dar un clic y le va a aparecer esta misma captura. ¿Qué ustedes van a hacer? Aquí tenemos expressions followed by gerunds, expresiones que son seguidas por los gerundios. Aquí tenemos el adjetivo, miren, adjetivo más preposición. ¿Cuáles son los adjetivos aquí? Miren, angry, enojado, excited, excitado, depressed, deprimido, happy, feliz, sad, triste, afraid, temer, sick, cansado, tired, sick, enfermo, tired, cansado, bored, aburrido, crazy, loco. Esos son los adjetivos. ¿Qué pasa? Que cada uno de esos adjetivos, oiga esto Alexis, cada uno de estos adjetivos están acompañados de preposiciones. Por ejemplo, angry, ¿cuál es la preposición? About. Excited, about. Depressed, about. Happy, about. Sad, about. Afraid of. Sick of. Tired of. Bored with. Crazy about. ¿Qué pasa? Estos adjetivos están acompañados de una preposición. Después que usted utiliza esta estructura, esto tienen que copiarlo, cópienlo en sus mascotas, señores, así, angry about, excited about, para que se lo vayan aprendiendo. Miren, excited about, o vamos a poner happy about, o crazy about, cualquiera de estos. Miren, todo con el verbo to be. Mire, por dónde anda el verbo to be. Mire, I am crazy about eating ice cream. I am crazy. Wow, estoy loco de comer helados. ¿Te ven? De comer helado. I am crazy about eating. Después del adjetivo, esta es la preposición. Teacher, y eso es una preposición, porque eso también significa acerca de. Por ejemplo, I am going to talk about my family. Yo voy a hablar acerca de mi familia. Sí, perfecto, pero en esa estructura. Pero aquí, en este nivel, cuando yo utilizo un adjetivo con about se convierte en una preposición. Y después de ese about, que es una preposición, usted va a utilizar el próximo verbo en gerundio, como está ahí. I'm crazy about eating ice cream. I'm crazy about visiting my friends in New York. I'm crazy about visiting my friends in New York. Entonces, después de este adjetivo y esta preposición, todos los verbos que van después se utilizan infinitivos, gerundios. Pero tienen que aprenderse los señores en inglés. Los norteamericanos utilizan mucho esto. Ustedes quieren fluir, usted quiere tener su inglés a nivel, creciendo a nivel de norteamericano fluido, tienen que aprender esas formas porque eso es lo que utiliza el norteamericano. Esto no está ahí por estar. Esto está ahí realmente con un valor pedagógico de que se lo deben aprender. Mi recomendación es que ustedes escriban ese listado y comiencen a hacer oraciones para que se lo aprendan. We have here two groups, adjective plus preposition, and this one is verb plus preposition, verbo más la preposición. Complain, talk, worry, think, apologize, believe, object. Esos son verbos. Aquí son adjetivos. También esos verbos están acompañados de preposiciones como about, miren, complain about, talk about, worry about, think about, apologize for, believe in, object to. ¿Cuáles son las preposiciones que tenemos aquí? Miren, about, for, in, to. Esas son preposiciones. Después de usted utilizar esas preposiciones, tiene que ir lo que es el verbo en gerundio. Verbo en gerundio. Any question? ¿Alguna pregunta? Teacher, ¿me escucha? Sí, le escucho, Judith. Yes. Ok. Por ejemplo, en la oración que usted puso, I am crazy about. Mírala aquí.
Eh, Eating ice cream. eating ice cream. Si yo dijera, I am crazy eating ice cream, estaría mal. I am crazy. Ah, Si esa, yo no. obviara, Ajá. Si quita el about, si yo está obviara el mal. about, Exactamente, no está bien. ok. Porque obligatoriamente para ir al infinitivo tiene que ir esa preposición. Excelente pregunta. Así mismo es. Tienen siempre que utilizar, miren aquí, estas preposiciones. Por ejemplo, I'm happy about. I'm happy about being here. Miren, le voy a escribir esta oración. I'm happy about being here. Look. Para que usted vea lo importante que es esto. I'm happy about being here. Aquí dice I'm happy about being here. Estoy feliz de estar aquí. Pero mire, I'm happy about. Y después de about being. Ahora bien, mire esta, Judith y los demás. Yo puedo decirlo de esta manera, miren. Hay otra forma. I'm happy to be here. Miren esta forma, Judith y los demás, miren. I'm happy to be here significa yo estoy feliz de estar aquí. Teacher, pero usted está utilizando ahí lo como infinitivo. ¿Y qué pasó? Sí, yo lo estoy utilizando, pero ¿por qué? Porque yo no tengo la preposición. Yo eliminé la preposición. Como yo la eliminé, yo le pongo el to be. I'm happy to be here. Lo que pasa es que muchas veces, o en la mayoría de los casos, utilizamos esta estructura. I'm happy to be here. Y está bien. Pero es importante que a este nivel ya ustedes exploren otras formas de decir utilizando el gerundio, porque el norteamericano habla así. Usted puede hacer caso que usted esté esperando que un norteamericano diga I'm happy to be here. Se lo puede decir. Pero también van a haber 3, 4, 5 de cada 10. De cada 10, 8 le pueden decir I'm happy about being here. Wow, I'm happy about being here. Y tienen que conocer de dónde que sale esa estructura. Porque cuando ven se pueden confundir. Y es de ahí. My recommendation, guys, mi recomendación es hacer eso. Dígame, Fátima. Teacher, le preguntaba entonces que si happy es uno de los verbos que se usan entonces con las dos formas en el gerundio. Ah, no, miren, este es otro grupo. Este es otro grupo. ¿Cómo otro grupo, teacher? Sí, lo que pasa es que este grupo dice aquí que son expresiones seguidas por gerundio. Mira, aquí tenemos este grupo, Fátima, de adjetivos. Estos adjetivos tienen que utilizar una preposición para utilizar el gerundio. Aquí tenemos los verbos. Este happy no está en el listado porque happy es un adjetivo. No, no está. Vuelvo hacia atrás, que es muy buena pregunta esa. Miren, en este grupo lo que tenemos son los verbos. Miren, estos verbos, después de utilizarlo, el verbo que sigue en gerundio. Estos verbos, después que lo utilizamos, lo que siguen, infinitivo, y estos se pueden utilizar tanto con gerundio o infinitivo. ¿Qué pasa? Aquí usted no va a encontrar ni happy, no va a encontrar sad, no va a encontrar worry, excited. ¿Por qué? Porque ya eso es otros elementos. Eso es una combinación de un adjetivo y una preposición. Aquí no hay combinación. Es usted utilizar uno de esos verbos y el verbo que sigue va a estar en gerundio, en infinitivo o en gerundio en infinitivo. En este caso, ok. Sí, mire aquí, porque es una buena pregunta, Fátima, excelente. Mire aquí, vuelvo a ponerlo en grande. Aquí, esta es otra estructura que hay que aprenderse. ¿Por qué, teacher? Claro, porque es, mire, adjetivo más preposición. Una vez que yo utilizo el adjetivo más la preposición, el verbo tiene que ser ejemplo. Miren aquí, I'm afraid of flying. Me da miedo o tengo temor de viajar, de volar. Aquí tenemos afraid of, mírenlo aquí, afraid of. Después del of, tiene que ir en gerundio. Ya este es otro grupo, Fátima, este es otro grupo, Pure, Francis, Juana, Judith and Lexi, que deben de aprender, porque este grupo son combinaciones, adjetivo más preposición, y este grupo, verbos más preposición. Exacto.
Por eso es que mi recomendación es que lo copien y se lo vayan aprendiendo. No es que ustedes van a aprender eso de hoy para mañana, no, jamás en la vida. Lo que es un proceso que ustedes se lo van aprendiendo haciendo oraciones. Ustedes haciendo oraciones tanto escritas como orales. Usted dice, por ejemplo, I'm angry about cooking. Estoy enojado, estoy enojado de cocinar. O sea, usted comienza a hacer oraciones pequeñas poco a poco y de ahí ustedes van a ir dominando este proceso. Entonces, para no abundarle mucho más en esto, porque eso es un tema que no es bueno tampoco abrumarlo mucho, ese tema, los idiomas son analíticos. O sea, cuando digo que son analíticos es que usted reflexione en todo esto y comienza a trabajar poco a poco. Mi recomendación, recuerden, escribir. No confíen en sus mentes, confíen en los que ustedes escriben. Recuerden trabajar lo que es el foro, el primer foro, observando el video y poniendo su punto de vista. Recuerden que hay ejercicios que van a hacer en la plataforma que están relacionados a gerundios infinitivos. Por eso es bueno ir trabajando con eso. En esta semana no es que ustedes aprendan todo eso, no. Pero es bueno iniciar con los procesos, porque eso les va a ayudar a ustedes de manera, miren, que ustedes no se imaginan a su nivel de inglés. Así que a seguir trabajando, descansen, tranquilo, y comenzamos a trabajar, o sea, esta noche o mañana. Cualquier pregunta, recuerden hacerla por el grupo de WhatsApp, por el grupo, por el foro de dudas de la unidad. Una cosa, ese foro de la unidad que yo puse ahí, para que ustedes me entiendan algo, no es que usted tiene que hacer una pregunta obligatoria, que eso tiene que llenar, no. Eso es una pregunta, como el caso de Fátima ahora, que me quiera preguntar por el foro, teacher, el verbo happy también va en el listado de gerundio. Y ahí yo le contesto. No es que tienen que hacer ahí hacer una pregunta obligatoria. Ay, bueno, está en un foro aquí, yo tengo que hacer una pregunta obligatoria. No. Eso es 3 medios. Si usted quiere hacer una pregunta por el foro, usted me lo hace por el foro de dudas. Si me quiere hacer una pregunta en el grupo de WhatsApp, de todos, me lo puede hacer. Si me lo quiere hacer privado, también, esas 3 formas. No es que si no tienen ninguna pregunta, un ejemplo, bueno, no tengo una pregunta, pues déjame hacer una pregunta aquí, porque hay que hacerla. No es eso, no. Es un foro de dudas. Cualquier pregunta, duda, usted la hace por ahí, la externa por ahí. No hay problema. No es que tienen que hacer una pregunta, porque yo estuve leyendo algunas preguntas y es como que la están haciendo como por un mandato. No es porque hay una pregunta en sí en el interior, pero es para que sepan. Así que Dios les bendiga mucho. Sigan trabajando fuerte. Estamos a las órdenes. Fátima, Judith, Juan Carlos, Alexis, Francis, Juana, Fjord, Julio, que entró ahora. Estamos a las órdenes. Tienen que trabajar con tiempo. No se me desanimen. Hay que seguir hacia adelante cumpliendo los procesos. Faltan ya 2 unidades, la 7 y la 8. Pero tampoco, sí, gracias Juan Carlos, pero tampoco no es que tienen que terminar todo por terminar, no, vamos a quedarnos con un aprendizaje. Los idiomas, y con esto termino, no es que ustedes terminen este curso y van a hablar inglés como un norteamericano, no es que ustedes van a ir al dominico y van a terminar todo y van a hablar inglés, no, eso no es así, señores, no, todo es basado en el compromiso que tenga la persona. No es que usted va a llegar a Estados Unidos y va a hablar inglés porque llegó allá, no, eso es un autoaprendizaje. Hay muchas cosas que ustedes van a ir con el paso del tiempo aprendiendo, utilizando. Los cursos, los facilitadores son una guía para que ustedes estén inmersos en el aprendizaje. Ahora, cada quien tiene que poner su grano de arena para que este proceso de enseñanza y aprendizaje sea lo más factible. Y yo sé que ustedes tienen, sí, ok, está bien, Juan Carlos, ustedes tienen que sacar ese provecho, no desanimarse, seguir estudiando, trabajando, copiando, escuchando videos y todo demás para su mejoría. Así que Dios le bendiga. Have a nice rest of the night. Tengan feliz resto de la noche. Fátima, Judith, bye, everybody. Let's go. Thank you. Vamos arriba, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Fiora, así, gente, Judith, que tengan ese ánimo. Vamos a trabajar, señores. Ya ustedes saben. Bye.